A continuación, nos acompaña el señor Mario Cubero Campos. Él es doctor en física nuclear por la Universidad Complutense de Madrid y en su tesis doctoral trabajó en el diseño, implementación y adquisición de datos y análisis del experimento con el núcleo exótico 11Li y con título Dispersión de 11Li y 9Li sobre un blanco de plomo a energías cercanas a la barrera coulombiana. Actualmente es profesor de la Escuela de Física de acá de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nuclear y Moleculares, el CICANUM. Su investigación actual se centra en los límites de la física nuclear, así como en aplicar y desarrollar las técnicas analíticas nucleares. La conferencia que nos va a brindar se titula Determinación de la contaminación radiactiva en suelos, pastos y alimentos en Costa Rica. Le damos un fuerte aplauso. Buenos días. Okay. Bueno, yo les voy a hablar sobre la contaminación de radioactiva en suelos, pastos y alimentos, ¿verdad? Primero, para iniciar, ¿verdad? Me gustaría introducir un poco al núcleo atómico, ¿verdad? Porque no es un tema tal vez tan común. El núcleo atómico, ¿verdad? Está digamos, bueno, aquí tienen 4 imágenes, ¿verdad? Donde vemos, primero, digamos, cómo se forma la materia por átomos, ¿verdad? Cada átomo está formado por un núcleo atómico y su nube electrónica, ¿verdad? Y luego, la parte del núcleo está formada por nucleones, que son protones y neutrones, ¿verdad? Y luego cada uno de estos protones y neutrones está formado por quarks, ¿no? Yo me voy a centrar en la parte del núcleo atómico y el fenómeno. Entonces, nosotros en física nuclear tenemos la siguiente tabla, donde partimos de los nucleones más básicos, que son el protón y el neutrón. Tenemos aquí el protón y el neutrón, y vamos agregando o protones hacia arriba o neutrones hacia abajo. Y de esta manera podemos formar, digamos, una tabla con todos los elementos de la tabla periódica y luego todos los isótopos, digamos, cambiando sus masas, ¿no? Si se notan, digamos, esta línea que está en gris acá representa los núcleos estables, ¿verdad? A partir de estos núcleos estables uno puede agregar neutrones o protones y estos núcleos se vuelven inestables, ¿ok? Y de ahí viene la importancia de la radioactividad, ¿no? Algunos, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Los núcleos se pueden recolectar, digamos, en muestras, de distintos tipos de muestras, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nos permite medir la radiación. Vamos a hacer una comparación aquí entre la tabla periódica y el mapa de núcleos, ¿verdad? En la tabla periódica tenemos aproximadamente 118 elementos, ¿verdad? Que son en su mayoría estables, ¿verdad? En la tabla de núcleos, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 3.000 núcleos, en los cuales que se representan en esta línea negra son los estables, son como 250 más o menos, ¿verdad? Y si le restamos, bueno, esos 250 a los 3.000, tenemos muchísimos núcleos, todos inestables, ¿no? Esa inestabilidad produce las radiaciones. Si ven aquí, los núcleos ricos en neutrones, ¿verdad? Pues son afines al decaimiento beta, y los núcleos ricos en protones son afines al decaimiento beta positivo. Entonces, primero, ¿qué es un elemento radioactivo? Es un elemento que es inestable y se desintegra en otros elementos. Luego, ¿en qué unidades se mide la reactividad? La radioactividad se mide en unidades de bequerelios, que significan desintegraciones por segundo. Tercero, ¿cuáles son las fuentes de radiación ionizante? Bueno, cualquier objeto o material, ¿verdad? Incluso nosotros mismos somos fuentes de radiación ionizante. O sea, tenemos núcleos inestables en el cuerpo, ¿no? Nuestro alrededor, lo que comemos, está formado por núcleos inestables. Esos núcleos inestables se miden comúnmente por estos tipos de radiaciones: radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, rayos X y neutrones, ¿no? Son los tipos comunes de radiaciones, ¿verdad?, que podemos encontrar o tanto en la Tierra como en el cosmos,
como, digamos, de forma artificial. De forma artificial me refiero a la parte, digamos, médica, científica e industrial, y que son generados, digamos, para aplicaciones específicas, ¿no? Con la parte cosmogénica me refiero a los núcleos que vienen de la galaxia o de la extragalaxia y que, bueno, colisionan con la atmósfera formando, digamos, núcleos como el berilio 7 y el berilio 10 y, bueno, otros más. Y con la parte terrestre me refiero a todo lo que podemos encontrar en nuestro entorno medioambiental, ¿no? Entonces, en la parte terrestre podemos dividir, digamos, dos caminos. La parte natural, que son los núcleos primordiales, ¿verdad?, que vienen de cadenas radioactivas conocidas y que están, por ejemplo, desde el inicio de la galaxia, ¿no?, o del mismo sistema solar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el potasio 40 tiene una vida de 10 a la 9 años, más o menos, o sea, ha estado aquí siempre y pues es común que esté entre nosotros, de tal manera que la Tierra está formada de él, nosotros comemos alimentos de la Tierra y entonces nuestro cuerpo también tiene, digamos, ese tipo de núcleos, ¿verdad? Después está el radio y el radón también. Luego tenemos en la Tierra otro tipo de núcleos que son el cesio, el estroncio, ¿verdad?, que son de origen antropogénico, que se han producido por la carrera armamentista y por reactores nucleares, ¿verdad?, principalmente, en los procesos de fisión y activación. Entonces, todos estos radionucleidos que están acá los podemos encontrar en los distintos elementos y en los distintos lugares a donde vamos, incluso podemos en el agua, ¿verdad?, puede ser encontrado. Si tenemos una fuente, ¿verdad?, cualquier muestra de estas que están acá, por ejemplo el banano, el café, ¿verdad?, o si vamos, digamos, a un río, ¿verdad?, pues todo a su alrededor está emitiendo distintos tipos de radiación. Estas son alfa, beta, gamma y neutrones, ¿no? Tienen distintos efectos, digamos, a través de los materiales. Digamos, una alfa no pasa una hoja de papel, pero una beta sí, y pues no pasaría, digamos, la piel, los primeros micrómetros de la piel del cuerpo. Luego tenemos la radiación gamma, que son fotones que consiguen pasar incluso, digamos, muros de cobre, ¿verdad?, láminas de cobre, pero no pasan el plomo, y pues los neutrones que pues sí pasan todos estos materiales, ¿verdad? Entonces, para determinar estas radiaciones, tenemos un laboratorio con técnicas analíticas nucleares. Y pues esas técnicas van asociadas a los nombres de las radiaciones, ¿no? Entonces, espectrometría alfa y beta, espectrometría gamma y fluorescencia de rayos X. Aquí es importante recalcar que la espectrometría alfa y beta es de partículas cargadas y la espectrometría gamma de fotones. ¿Cómo detectamos estas radiaciones? Bueno, tenemos varios equipos, ¿verdad?, especializados en el laboratorio, ¿no? Las partículas alfa y beta, pues, bueno, las alfa generan un espectro, digamos, bien definido con picos, ¿verdad? Se miden en el vacío porque se paran prácticamente en el aire. Entonces, estos equipos, bueno, es este equipo de acá, son cámaras de vacío, ¿verdad?, con detectores que permiten, digamos, determinar la radiación. Luego tenemos la radiación beta, ¿verdad?, que genera un espectro continuo. Lo medimos por una técnica que se llama centelleo líquido. La radiación gamma la medimos con equipos especializados, detectores de germanio hiperpuro, y se encuentra picos con alta resolución. Entonces, bueno, y finalmente tenemos los rayos X, que sí son muy conocidos, ¿verdad? Tenemos un equipo, digamos, con una fuente de rayos X para medirlos. Entonces, les voy a hablar un poco ahora de la motivación, que ya ahora que les di, digamos, el inicio, voy a hablar de la motivación del proyecto, ¿no? Primero, la contaminación radioactiva. La contaminación radioactiva se produce por la carrera armamentista. Aquí tengo 3 ejemplos importantes. El primero, las pruebas nucleares entre 1955 y 1965. El segundo, accidentes como Chernobyl, ¿verdad?, en 1986. Y tercero, podrían accidentes, digamos, de menos impacto, pero siempre importantes, como en 2011 en Fukushima, ¿no? Todos estos accidentes, ¿verdad?, han tenido un gran impacto en la Tierra, ¿no?, dejando rastros en todo lo que está a nuestro alrededor. Luego, ¿qué es importante entender de todas estas pruebas y desastres nucleares? Bueno, todo esto partió de la reacción de fisión con uranio, ¿verdad? Bueno, aquí hay un ejemplo. Un neutrón se choca con un uranio, ¿verdad?, uranio 235, se produce un núcleo compuesto de uranio 236,
Este núcleo compuesto es inestable, ¿verdad? Y entonces se rompe en dos núcleos pesados, más o menos de la misma masa. Aquí está el kriptón 92 y el bario 141, aproximadamente la misma masa, ¿no? Y también se liberan dos neutrones. Entonces, esta es una de las posibles reacciones que se producen y se libera mucha energía, vamos, 10 o 100 millones de veces más que una reacción química, ¿no? Por lo tanto, el impacto, como las bombas, ¿verdad? Entonces, otra reacción que puede ocurrir es el uranio 235 más un neutrón, genera el uranio 236 y se rompe en xenón 140 y stroncio 94, más dos neutrones. Bueno, así como estas reacciones se producen muchas reacciones. Aquí, bueno, tienen una imagen, ¿verdad?, de todas las probabilidades de reacción que se pueden ocurrir, digamos, de la fisión, ¿verdad?, de dos elementos. Por ejemplo, el estroncio 94 es un producto, ¿verdad?, del uranio 235 más un neutrón, y el otro es el xenón 140, ¿verdad? Luego, esos núcleos son inestables y empiezan a decaer hasta un núcleo estable, ¿no? De esta forma, se genera contaminación en el ambiente. Una de las principales fuentes encontradas es el cesio 137, que tiene una vida media de aproximadamente 30 años. Por lo tanto, que desde que se produce hasta que llega a la mitad de la cantidad pasan 30 años. Se detecta por fotones gamma. ¿Ok? Esto sería lo primero, entender de dónde viene la contaminación radioactiva. Aquí tenemos dos tipos de productos de fisión y productos por activación. Es una lista de todos los núcleos que se conocen, ¿verdad? Yo me voy a centrar más en el cesio 137, ¿verdad? En el espectro gamma, ¿ok? Otro muy importante es el estroncio 90, pero se mide por betas. Yo me voy a enfocar más en la parte de gamas, de cesio 137. Bueno, la cadena trófica. Al haber, digamos, estos desastres nucleares, ¿verdad?, esto se libera por la atmósfera o por el mar, ¿verdad? En el caso de las testes de las bombas nucleares, digamos, se hacían en el Pacífico, ¿no? Entonces se iban por el mar, ¿verdad? Y de alguna manera se distribuye en toda la Tierra en un par de semanas. Luego de esto, hay dos vías, ¿no? Una vía puede ser de contaminación marina, ¿verdad?, que llega hacia nosotros por los alimentos, por ejemplo, los pescados, y otra es contaminación, digamos, que cae por lluvia a los suelos, ¿verdad? Y esto, pues, es alimento para los animales y finalmente llega, digamos, en la leche, ¿no? Después de que se consumen estos alimentos, ¿verdad?, entonces, la radiación daña el ADN, ¿verdad?, impidiendo la reproducción de las células, ¿verdad? Es importante notar aquí, ¿verdad?, que cada uno de los elementos que yo estuve hablando, por ejemplo, el cesio, ¿verdad?, está en la primera línea de la tabla periódica, ¿verdad?, y el estroncio está en la segunda, ¿verdad? El estroncio se comporta químicamente como el calcio, ¿verdad?, y en el caso del estroncio, si es radioactivo y lo consumimos, ¿verdad?, lo asimilan los huesos. Entonces tendríamos huesos, ¿verdad?, con estroncio, y lo cual pues va a dañar, digamos, las células que tenemos poco a poco, ¿no? O es probable que lo dañe, ¿no? Y puede producir enfermedades, ¿verdad?, digamos, como cáncer. Ahora, en lo que respecta a la radioactividad natural, ¿verdad?, y antropogénica, la podemos medir, digamos, en los distintos alimentos. Por ejemplo, el banano es muy común, ¿verdad? Es muy común encontrar, digamos, potasio, ¿verdad?, que es un elemento primordial. En café, miren, hay 676 kilogramos, perdón, becquerelios por kilogramo. Recuerden que el becquerelio es actividad por segundo, ¿verdad? Y entonces en un kilo de café, pues se puede encontrar hasta 676 becquerelios por kilogramo, ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos. En el agua no se encuentra, en la leche en polvo sí se encuentra, ¿verdad? Estamos hablando del potasio, que es natural. Y luego en cesio, ¿verdad? Pues vean que poco, pero encontramos cesio también, ¿verdad?, que es un residuo de los desastres nucleares, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque sea poco, lo encontramos. Para saber si se puede consumir o no el alimento, ¿verdad?, pues existe tablas, ¿verdad?, un códex alimentario, ¿verdad?,
en este caso. Y por ejemplo, para cesio, ¿verdad? El límite son 1000 becquerelios por kilogramo, ¿verdad? Entonces, pues estamos muy por encima del valor, ¿no? Pero estamos determinando una radiación existente. Luego, en pastos, ¿verdad? También podemos encontrar elementos radioactivos. Bueno, obviamente el potasio, ¿verdad? Aquí estoy comparando dos muestras. Voy a ver una que tomamos cerca del Sicanón y otra que tomamos en Monteverde. La diferencia es que con el Sicanón, con Monteverde, es que Monteverde es una zona muy lluviosa, ¿verdad? Entonces está cambiando, se deposita mucho, ¿verdad? Se supone que estos elementos caen por lluvia, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, potasio 40, hay una gran diferencia. En Monteverde sí encontramos cesio, ¿verdad? Que es viene de contaminación radioactiva. Monteverde es una zona que tiene influencia del Pacífico y del Caribe, ¿verdad? De los vientos del Pacífico y del Caribe. Y luego también encontramos berilio. El berilio es de origen cosmogénico, ¿ok? Y se encuentra en cantidades de 700, de 71 y 89, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Que es bastante más en comparación que el cesio 137. A nivel, digamos, mundial, ¿verdad? Existen tablas ya sobre la radiación natural en suelos. Por ejemplo, potasio, miren, potasio, digamos, en África está entre 29 y 1150, ¿verdad? Becquerelios por kilogramo. En América del Sur, ¿verdad? Está entre 540 y 750, ¿no? Bueno, eso es de la UNSECAR, ¿verdad? De las tablas de la UNSECAR. Y bueno, vamos a mirar ahora en Costa Rica qué es lo que encontramos. En Costa Rica hemos hecho proyectos, ¿verdad? De medir todo el país, ¿verdad? Hicimos una cuadrícula y medimos algunos puntos del país porque hay zonas de muy difícil acceso, ¿verdad? Incluso aunque parezca que haya carreteras, ¿verdad? Son zonas de difícil acceso, ¿verdad? Cuando uno llega no es carretera, ¿verdad? Es trillo, ¿verdad? Y con guindo, ¿verdad? Entonces, se planificó una recolección de muestras en varios proyectos, ¿verdad? Para contrastar la zona norte de la zona sur, ¿verdad? Porque son muy conocidos los fuertes vientos, digamos, y lluvias en la zona norte del país. Y luego se midieron matrices de suelo en varios lugares, vean, por ejemplo, en Alajuela, pues hay 23 23 becquerelios por kilogramo, ¿verdad? De potasio 40 y hay 5,7 becquerelios por kilogramo de cesio 137. Luego en Heredia, ¿verdad? Es el pico máximo, ¿verdad? En la zona norte, digamos, en esta parte de acá, hay 420 de potasio 40 y hay 12 becquerelios por kilogramo de cesio 137. Entonces, esto es importante. Entonces, se tomaron varias muestras y se puede sacar también el promedio por provincia, ¿no? Noten, por ejemplo, con Punta Arenas o con Cartago, ¿verdad? La contaminación radiactiva de cesio, ¿verdad? Es muy baja, ¿verdad? 0,6, 1,9 con respecto a 12, ¿no? Digamos, sí que hay diferencia, ¿verdad? Otra cosa importante es que aquí, digamos, cuando digo 5,7, son 5,7 desintegraciones del núcleo de cesio 137 por segundo por kilogramo, ¿verdad? O sea, es una técnica muy precisa la que estamos utilizando. Entonces, esas muestras se recolectaron con un criterio específico, ¿verdad? En terrenos llanos, ¿verdad? Que estuvieran abiertos, ¿verdad? Que no estuvieran cubiertos por árboles, ¿verdad? Y pues en regiones sensibles, por ejemplo, cercanas a cultivos, ¿verdad? Y cría de ganado, ¿verdad? Son sensibles, digamos, para la alimentación, ¿no? Se hicieron unos agujeros, ¿verdad? De aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros, ¿verdad? Y se recolectaron las muestras. Se procesaron en el laboratorio, se secaron, ¿verdad? Y se pusieron en un Marinelli, ¿verdad? Y luego, se midieron en el laboratorio de espectrometría gamma durante 60,000 segundos cada una. Y se analizaron con un software que se llama Gini 2000, ¿verdad? Para calcular la concentración de la actividad. Finalmente obtuvimos algunos resultados, digamos. Aquí, digamos, simplemente marqué los puntos de muestreo. Vean que parecen que están muy cerca de la carretera, ¿verdad? Porque así los escogimos, ¿no? Porque, digamos, en la región montañosa es prácticamente imposible llegar, ¿verdad? A algunos lugares, incluso en la zona norte, ¿verdad? Entonces yo marqué la región aquí de Heredia porque es la región que nos dio más intenso, ¿verdad? Con mayor intensidad. Y vean la distribución. Hay una distribución
hacia el norte, ¿verdad? Vean que al sur casi no hay, digamos, radiación, todo es muy bajo, ¿no? Esto no está en unidades de becquerelos por kilogramo, sino, digamos, es una función de distribución, ¿ok? El valor que encontramos de 12 es por esta región y lo medimos varias veces para asegurarnos que eso estaba correcto, ¿no? Luego, aquí comparamos ahora el cesio, ¿verdad? Esa misma figura anterior con la del potasio 40, ¿verdad? Y noten cómo este máximo de cesio, digamos, está en esta parte, totalmente en la parte norte, digamos, de las montañas hacia la derecha. Y aquí el potasio pues es como más uniforme, ¿verdad? Está en todo el país, siempre tiene una mayor parte al norte, pero es más uniforme, digamos, la distribución. Finalmente quería mostrarles, ¿verdad? En comparación, ¿verdad? Una muestra de suelo en Santana, ¿verdad? En Salitral de Santana, donde, bueno, este es el software de espectro, ¿verdad? Con respecto a una leche en polvo recolectada en Chernobyl. Entonces, en Salitral de Santana, la contaminación de cesio es 0,4, ¿verdad? Desintegraciones por segundo, por kilogramo, y en la leche de Chernobyl, ¿verdad? Es de 2.129 becquerelios por kilogramo, ¿verdad? Vean la gran cantidad de diferencia, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos en un país, ¿verdad?, que no tiene plantas nucleares y no tiene desastres nucleares, pero sí tenemos la afectación de otros países, ¿verdad? Entonces lo adecuado es tener un sistema, digamos, de vigilancia radiológica, ¿no? En ese sentido. Bueno, y como conclusiones, ¿verdad?, podemos llegar a que los radionucleidos están presentes en todos los elementos del medio ambiente, ¿verdad? Incluso en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es natural vivir con ellos, ¿verdad? El cesio 137 y el estroncio 90 son los que utilizamos como principales marcadores en suelos y alimentos en el territorio nacional, ¿verdad? Son los que hemos encontrado, principalmente el cesio, ¿no? Encontramos que el cesio 137, ¿verdad?, está en todo el territorio nacional, obviamente con una distribución asimétrica, ¿verdad? Y esto pues tiene una afectación en la producción, digamos, de carne y de leche y otras, ¿verdad? Y está todo muy por debajo de lo que dice el Códex Alimentario, o sea que es seguro comerlo, ¿verdad? Entonces, es importante tener una aplicación de modelos de transporte atmosférico para poder entender cómo es que se hace esa deposición, digamos, de los radionucleidos, ¿verdad? Y bueno, eso digamos que algo que no hemos hecho, pero está para futuro, ¿verdad? Incluso, digamos, el muchacho matemático que está aquí, ¿verdad? También se pueden hacer, digamos, utilizar, digamos, la dimensión fractal y todo eso para asegurar que los modelos sean correctos, ¿verdad? Con los datos. Y bueno, eso sería, y muchas gracias. Vamos a aprovechar que puedo preguntar en esta. Ahora usted presentó una tabla a nivel general de las medidas de radioactividad mundial y después dijo que en Costa Rica las que se han establecido por el momento son esas. ¿Qué tan probable eran dos tablas en la diapositiva 16-17, creo, o 15-16? Ahí era la 16. Esas que ustedes han logrado establecer, ¿qué tan probable es que a través del tiempo varíen? ¿Y qué factores son los que hacen que ellas varíen? ¿En qué momento se podría volver algo un poco riesgoso? No hablo de un riesgo extremo, como usted decía, hay otros lugares que tienen plantas nucleares y demás, pero ¿en qué momento podría llegar a ser un poco peligrosa la radiación para cierto tipo de animal, por ejemplo? ¿Y qué tan probable es que varíe por efectos naturales del ecosistema? Ok. Bueno, estas tablas, ¿verdad?, son sitios puntuales que hemos recolectado, ¿verdad? No son los promedios generales del país, ¿verdad? Si ustedes se fijan, digamos, el promedio en América del Sur está entre 540 y 750 para el potasio 40, ¿no? Aquí, pues, en una región, pues, medimos 420 en la más alta, ¿verdad? En la zona que tiene más. Entonces, yo creo que esto no es un problema por el momento, ¿no? Pero sí es importante estar vigilantes porque problemas exteriores al país
pueden afectarnos ahora, ¿no? Incluso, yo les mostré la leche de Chernobyl, ¿verdad? Ahí sí tuvo una afectación muy grande, ¿verdad? Yo, bueno, no tengo el dato ahora de cuánto fue, pero para que la leche en polvo tenga 2000, ¿verdad? Becquerelios por kilogramo, pues es muy alto. Entonces, ¿qué pasa si en el país, en Ucrania, por ejemplo, no les permiten vender la leche y tienen mucha leche en polvo? Pues quieren venderla tal vez a otro país que sí lo permita, ¿no? Entonces, eso lo pueden mandar a otro país para intentar, digamos, deshacerse de esto. Lo que pasa es que los países tienen que tener una vigilancia, ¿verdad? Radiológica. Y tiene que darse en dos vías, ¿verdad? Una serían los alimentos que entran al país, de países que tienen, digamos, problemas o plantas nucleares, ¿verdad? O algún tipo de afectación, ¿no? El segundo es teniendo un programa de vigilancia radiológico también en el suelo nacional. Este proyecto lo que ayuda es a tener una línea base, ¿no? No es que aquí se terminó, es que apenas hay una línea base por la cual después se puede trabajar, ¿verdad? Obviamente se espera que con más tiempo, pues, la desintegración de los radionucleidos pues vaya disminuyendo, digamos, el de C-137 y otros, ¿no? Pero si hay un desastre nuclear, eso pues va a afectarnos, ¿no? Entonces, tener conocimiento de cómo afectan los vientos, ¿verdad? De cómo se deposita en ciertas regiones, ¿verdad? Pues es muy importante y valioso, ¿no? Gracias, Mario. Muy interesante todo. La pregunta que tenía es justo esto que acaba de mencionar usted sobre los productos. No sé si se han hecho comparaciones, por ejemplo, de leche en polvo que viene de Estados Unidos, de China, de Brasil, o las carnes y cosas así, como para comparar los niveles de radiación entre los productos aquí locales y los que estamos importando de otros países, precisamente por este sondeo que usted dice que es importante hacer, ¿verdad?, sobre las radiaciones que están entrando en productos. Sí, bueno, esta es la tabla, digamos, es una tabla de productos al azar, digamos, yo no estoy sacando todos los promedios porque generalmente vienen en un rango, ¿verdad? Y a veces algunos productos tienen más, digamos, de potasio 40 y otros tienen más de, por ejemplo, de radio, ¿no? Entonces, vean, aquí en esta tabla tenemos café, ¿verdad? Tenemos carne roja y atún. Entonces, me voy a referir primero al café. El café es algo que pues aquí la gente toma mucho, ¿no? Y mire todo lo que tienen, 676 becquerel por kilogramo, solo de potasio 40. Si nosotros viéramos la dosis total, es como 1000 becquerelios por kilogramo. Lo normal encontrar en café al consumirlo, ¿verdad? Tomando en cuenta los otros radionuclidos que ya existen, ¿verdad? Entonces, de ahí, no es que esté contaminado, es que es lo natural, ¿verdad? Luego, en carne roja encontramos 131 de potasio 40 y de ceso encontramos 0.9. Pues no hay ningún problema con esa carne, ¿verdad? Se puede comer, aunque aquí tenga, digamos, un valor 1 o 2 órdenes de magnitud más alto, ¿no? Perdón por interrumpir, a lo que me refiero es como que si, por ejemplo, se ha comparado carne roja de aquí, comparado con la carne roja que nos llega de otros países donde tal vez hay plantas nucleares y esos niveles puedan variar, o sea, para ver como cuál es la comparación. Sí, ahí voy. Entonces, esta carne roja, yo, digamos, no estoy diciendo si es de aquí o es de fuera, ¿verdad? Lo hemos medido en carnes, digamos, esto de acá lo hemos medido en carnes rojas, digamos, de Costa Rica. En carnes rojas de fuera hay un programa nacional que lo tiene el SENASA, ¿verdad? Donde al azar coge alguna carne de las que vienen de fuera, ¿verdad? Y la pasa, ¿verdad? O coge algún tipo depende de lo que exporten, hay muchas cosas, ¿verdad? Las compañías también que exportan hacia afuera, pues también tienen que hacer estos procesos, ¿verdad? No vayan a hacer que manden piñas y bananos radioactivos a otros países. Los otros países también tienen sus límites, ¿verdad? Y no en todos los países es el mismo. Yo les puse aquí el del Codex, ¿verdad? Porque es el que utilizamos nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Japón hay una fuga radioactiva, entonces los niveles los bajan en el país, ¿verdad? Entonces, igual los niveles son muy altos, ¿verdad? Pero, digamos, en lugar de 1000 becquerelios por kilogramo en leche, ¿verdad? Pues en leche en polvo, pues consumirían 500, por ejemplo. Entonces, cada país en la Unión Europea tiene los suyos, ¿verdad? Digamos, este sería el estándar en Costa Rica, el Códex Alimentarios, ¿no? Ajá. Otro tema es, por ejemplo, el atún, ¿verdad? Es que el atún es una especie que migra, ¿verdad? En todas las regiones del Pacífico, ¿no? Pero hay regiones del Pacífico en las que no se pueden pescar, ¿verdad? Porque hay contaminación radioactiva, ¿no? Pero el atún no sabe eso, digamos, y él va siempre por todas las partes, ¿no? Entonces, cuando uno lo pesca, pues tiene también, digamos,
ese detalle, ¿verdad? En este caso no apareció, ¿verdad? Muchas gracias por la exposición. Cuando lo escuchaba hablar, no podía dejar de pensar en esas pruebas que hacen, sobre todo aquellos países desarrollados, con armas nucleares que van y las hacen en un desierto, o las hicieron en un desierto, o las hacen en lugares donde se supone que no hay población. ¿Qué tanto nos llega a nosotros o qué tanto nos afecta esas pruebas que, por ejemplo, estuvo haciendo Corea del Norte no hace mucho en su país, por ejemplo? Vean, digamos, yo no he hecho estudios específicos de eso, ¿verdad? Se han hecho estudios en el Pacífico. Y ahí sí hay países, digamos, como Canadá, que sí tienen su afectación en el Pacífico, digamos. No por Corea, digamos, sino por las bombas. Es que la cantidad de bombas que hubieron fueron muchas, ¿verdad? Entonces lo hacían en el Pacífico y de ahí no hay nada, ¿verdad? Pero con el tiempo eso fue migrando, digamos, por los peces y por todo, ¿verdad? A las costas, ¿verdad? Entonces en las costas, digamos, del Pacífico son un punto importante, digamos, de estudio, ¿no? Y sí hemos hecho estudios aquí en Costa Rica, pero no tengo los valores ahora, no son muy altos. Yo creo que no son, digamos, como sería en Canadá y en otros lugares, ¿verdad? Con más altitud. Depende mucho también de las corrientes de la temporada, ¿no? Pero, digamos, es una cosa que de 30 años, ¿verdad? Si llega y se queda ahí como por 30 años, ¿verdad? Sirve para hacer otros estudios, digamos. Digamos, actualmente nosotros aprovechamos todos estos núcleos para hacer estudios de erosión, ¿verdad? En suelos y pues que son importantes también, y de datación. Y una consulta con respecto a esos datos de Costa Rica, esa zona que tiene más cesio. ¿Tienen algunas hipótesis de dónde puede provenir eso? Bueno, hay varios, todavía no hemos terminado, digamos, el proceso para llegar a modelarlo, ¿no? Porque todavía hay unos detalles que tenemos que terminar, pero uno es por la lluvia, digamos, por la cantidad de lluvia por año, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Del Pacífico del norte con el sur, ¿verdad? Por decirlo así, de lo que divide la cordillera, ¿no? Eso es uno. Y otro es, digamos, que haya una deposición seca también, digamos, esa deposición seca que pasó hace tiempo, tal vez, ¿verdad? Cuando hubieron los desastres nucleares, ¿no? Porque según los estudios, ¿verdad? Al haber un desastre nuclear y eso se va por el aire, pues en 2 semanas ya se cubrió todo el planeta, ¿verdad? Entonces sí que hay una afectación. De hecho, bueno, no era tema en esta presentación, pero si uno toma un perfil de suelo, ¿verdad? No sé, cada centímetro, uno puede ver los efectos de Chernobyl, ¿verdad? Uno puede ver estos 3 efectos, ¿verdad? En el perfil ideal, ¿verdad? Bueno, nosotros tomamos uno en la zona de San Ramón de prueba, ¿verdad? Cada 3 centímetros, y nosotros pudimos ver, digamos, las pruebas nucleares, ¿verdad? De esta época. Si uno hace un perfil más fino, pues supuestamente se puede ver uno de Chernobyl, digamos. Yo no lo conseguí porque no teníamos la técnica para hacerlo, ¿no? Entonces, pero ahora sí ya, tal vez en un futuro estudio lo podamos hacer, ¿no? Va cambiando. Y ese mismo cambio, ¿verdad? Nos sirve para hacer datación. Cuando usted encuentra un máximo en el perfil, asocia ese máximo, digamos, a, por ejemplo, las pruebas nucleares de 1900. Entonces, ese punto es 1960, ¿verdad? Y el cesio junto con otros radionucleidos se puede utilizar para encontrar la fecha precisa, digamos, de aquí a 150 años, digamos, con las profundidades. Eso lo hemos hecho también en la costa Caribe, ¿verdad? Para estudios de sedimentos, digamos, para hacer datación con los de biología marina, y ellos, digamos, han estudiado, digamos, los microorganismos que hay en cada corte del perfil, ¿verdad? Entonces, como complementario, ¿verdad? Pero es esa parte, digamos, de este estudio. Entonces, eso es un ejemplo de que cualquier cosa que hago yo aquí, por ejemplo, afecta a todo el mundo, ¿verdad? El medio ambiente está interconectado, ¿verdad? Exactamente, no importa, al final cualquier cosa que haga el ser humano en algún lugar nos llega a afectar a todos. Exacto, entonces es importante también tener en cuenta cómo otros países están creciendo en plantas nucleares, ¿verdad?
Entonces, en China tienen, no sé, 50, de aquí a 2030, 50 plantas nuevas, ¿verdad? Porque ellos lo necesitan para producir, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede haber un desastre. Vea lo que pasó en Fukushima, era una planta muy buena, muy bien diseñada, ¿verdad? Pero al final tenía un problema de diseño, ¿no? Digamos, se vino el tsunami y pues por problemas gravitatorios no se enfriaba, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias de verdad por la participación al profesor Mario Cubero.